¿Qué tal, muchachos? Vamos a proceder a hacer un análisis a este panel de 32 pulgadas. El modelo lo estamos dejando en pantalla. Como podemos observar, es el único circuito integrado que tenemos para controlar todas las etapas, tanto de voltaje como de sincronía, para que la imagen se reproduzca en la pantalla. Como dato curioso, vamos a poder ver que en este tipo de Tecom no tenemos un procesador de video como tal, sino es que esta placa. Vamos a mostrar nuevamente el modelo de la placa Tecon. Tiene la característica de que el COF hace el procesamiento de video. Lo que son las señales LVDS, como vemos acá en el conector, tenemos los 5 pares LVDS indicándonos que es una señal HD. Ingresan al COF mediante estos puntos de test que podemos tener acá para poder medir las señales LVDS. Ingresan al COF mediante la PCB, pero ingresa internamente al chip para crear el proceso de video, independientemente de este circuito que es el circuito que trabaja con sincronía y voltajes. Independiente el video, el chip es el que crea toda la función de imagen para este modelo. Voltajes básicos y etapas. Vamos a poder encontrar los 12 volt directamente desde el fusible que van a llegar a este punto, a estos dos condensadores que van a tener los 12 volt que van a ser ingresados al circuito integrado. Este circuito integrado empieza a crear y a generar el primer voltaje que vamos a obtener en la placa, que es de 1.8 volt. Este voltaje va directamente al COF internamente y alimenta varias etapas internas. Paralelo a este voltaje, también se va a crear el voltaje de 3.3 volt. Este voltaje de 3.3 va a ser dirigido hacia la memoria. La memoria necesita alimentación de 3.3 para poder energizarse y también el punto WP. Así que efectivamente este voltaje de 3.3 es uno de los tantos voltajes que va a crear este circuito integrado. A continuación de estos procesos se va a crear lo que es el voltaje que se conoce como voltaje analógico, y este voltaje es de 15 volt. Como nos dice acá en la placa, se llama o lo reconoce el fabricante como el punto ABDD, que sus siglas estarían relacionadas al análogo voltaje o voltaje analógico del driver digital, o sea que utiliza lo que es el COF, el driver, el chip, este voltaje, que es un voltaje analógico, y lo procesa a lo que es el driver digital para crear lo que es el brillo en los píxeles. También vamos a tener el voltaje negativo de VOFF, aproximadamente unos menos 9 volt. También vamos a tener el voltaje alto que es necesario para activar los TFT dentro del panel, que es de aproximadamente 30 volt. Este voltaje vamos a poder ver cómo efectivamente se genera dentro del circuito integrado y pasa a través de estos condensadores. Recordemos que todas las etapas de los condensadores pueden estar en corto. Hay que verificarlos para efectivamente revisar si no tenemos algún cortocircuito en alguno de los condensadores. Bien, muchachos, hasta acá lo básico de poder entender si las etapas tienen los ciertos voltajes que deberíamos tener y si no hay ningún condensador en corto o hay un diodo con fuga. Así que básicamente deberíamos chequear esa parte. Si vemos, ahora vamos a dirigirnos a la parte de sincronía de lo que es esta placa Tecom. Vamos a poder tener lo que son 4 líneas de control, tanto para un lado de la pantalla como el otro. CKB1, CKVB1, CKB2, CKVB2 son los controles que vamos a tener para los laterales del panel, tanto para el lado A como para el lado B del panel. Si bien las señales salen desde este circuito integrado, no podemos, si tenemos algún tipo de falla por bloqueo de imagen o por caída de voltajes, como cuando tenemos ausencia de voltaje de VGH, de VGL, que son los voltajes principales, nos pueden hacer entender que estas líneas de control internamente dentro del panel pueden estar de mal estado. Así que vamos a entender un poquito cómo estas líneas controlan los laterales del panel. Las señales de control ingresan adentro del panel de esta manera. Las 4 señales van tanto para este lado, de esta manera, van subiendo y se van deslizando por adentro del panel hasta llegar a los laterales, tanto para el lado A
como para el lado B del panel es exactamente lo mismo. Vamos a estudiar estas señales para saber cuándo es que están en buen estado y cuándo es que están en mal estado, cómo podríamos llegar a solucionar tanto un lado o el otro lado del panel. Bien, muchachos, vamos a ir resumiendo poco a poco lo que vamos viendo. Simplemente tanto los voltajes como las líneas de control pueden llegar a generarnos una falla de imagen en la pantalla. Ausencia o cortos de estas líneas nos podrían provocar que el televisor no muestre imagen, la luz del backlight esté encendida y automáticamente no tengamos imagen pero sí sonido. Si bien estas líneas las vamos a encontrar que empiezan en este circuito integrado a partir de estos pines que estamos viendo al momento, lo que vamos a tener es que estos pines se van a distribuir tanto para el lado A como para el lado B del panel. Vamos a acercarnos a esos lados. Bien, muchachos, estamos en el lado A del panel, del COF. Recordemos que tenemos un solo COF y en este COF estamos posicionados en el lado A del panel. Bien, perfecto. Estos 4 puntos que vemos acá son los que conforman las primeras 4 líneas de control. CKB1, CKVB1, CKB2, CKVB2. Perfecto, los tenemos identificados. El voltaje que nos debería dar con el tester es un voltaje de aproximadamente 10 volt. Este voltaje nos indicaría que las líneas están con un buen voltaje y no están en mal estado, pero nunca sabemos a ciencia cierta si estas líneas internamente dentro del panel no estarían bloqueando algún otro sector importante, por lo cual no estaría provocando la falla que habíamos visto. Lo ideal siempre es medir su voltaje e ir analizando posibilidades. Si estos voltajes están caídos, las líneas de control muy probablemente tengan un problema. También vamos a poder medirlas con el osciloscopio. En el osciloscopio nos tiene que dar lo que vamos a ver a continuación, un pulso de reloj de onda cuadrada perfecto. Si no lo tenemos, nos estaría hablando efectivamente de que hay un problema en el panel. Como todavía no sabemos a ciencia cierta porque no hay una técnica específica para la solución y la detección de qué lado de la pantalla es el que está en mal estado, por intuición tendríamos que ir cortando el que pensamos que es el que está en mal estado, siempre con la idea de que si cortamos podamos unir fácilmente el conexionado para probar el otro lado si no es el afectado. Si nos movemos para el lado B del panel, vamos a poder observar cómo efectivamente tenemos exactamente los mismos puntos. Vamos a detectarlos, vamos a identificarlos y estas líneas también, en el caso que se deban de cortar, debemos de hacer un corte prolijo para ver si en algún momento se podría rearmar la línea por alguna causa. Si cortamos un lado y no tenemos resultados positivos, tenemos que resoldar este lado, rearmar las pistas y cortar el otro. Bien, veamos este caso. Tenemos un panel que efectivamente está funcionando, pero está quebrado. Tiene una línea atravesando toda la pantalla. De punta a punta vemos una quebradura en la pantalla. Esto lo que nos está hablando es que simplemente el lado B no está trabajando. Lo que estamos viendo de información no lo está generando el lado A. El lado A del panel sí nos está generando información en la pantalla, pero el lado B está desvinculado. No llegamos a notarlo porque todavía el lado A sigue funcionando. Pero, ¿qué es lo que sucede si cortamos las líneas que van al lado A? Ya tenemos desvinculado el lado B, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando desvinculamos el lado A. Perfecto. Tenemos lo que es el corte de las 4 líneas. Vamos a elegir dos, CKB1 y CKVB1. Esas son las líneas que vamos a cortar. Y efectivamente, cuando vamos a cortar esas líneas, el panel queda trabajando únicamente con 2 líneas, CKB2 y CKVB2. ¿Qué es lo que sucede al desvincular las líneas CKB1 y su complemento, CKVB1? Lo que sucede es que se distorsiona la imagen en la pantalla.
Recordemos, muchachos, esto solamente lo estamos haciendo de práctica. Acá lo que estamos viendo es que simplemente al quitar la línea que estaba trabajando con CKB1 y CKVB1, vemos como hay distorsión de imagen. Por eso es que estas líneas se complementan. Ahora, si cortamos absolutamente todas las 4 líneas, vamos a ver qué efecto nos da la pantalla. Efectivamente, muchachos, si cortamos tanto el lado A como el lado B del panel, perdemos absolutamente toda la imagen en la pantalla. Es muy común que suceda esto cuando los técnicos recién comienzan a cortar líneas y desconectan una línea del lado A, pero no conectan nuevamente y hacen el corte en el lado B. Entonces hay que tener cuidado esto. No las dos líneas pueden estar descomunicadas. No el lado A y el lado B al mismo tiempo pueden estar descomunicados. Tienen que estar conectados a alguno de los lados. Si no, vamos a poder ver diferentes tipos de defectos, como el que vemos a continuación, que es pérdida total de imagen. Los voltajes no pueden trabajar bien y nos genera un segundo efecto en lo que es el trazado de imagen. No se puede generar y por lo cual la pantalla empieza a crear otro tipo de distorsiones. Esto es algo muy común, por lo cual llegan los televisores al taller, que efectivamente no pueden graficar imagen en la pantalla y simplemente la pantalla, sin tener control del lado A y del lado B del panel, únicamente hace este tipo de efecto. Todo porque dejamos descomunicados tanto el lado B como el lado A del panel. Y así finalizamos, muchachos, porque este es otro aporte más para lo que es la comunidad de electrónicos.